listo. Bien, pues ya estamos grabando. Pues vamos a iniciar. Nosotros somos muy puntuales. En Abaco procuramos ser muy puntuales. Son las 7:02. Entonces, pues vamos a dar a la mejor aquí la bienvenida a Ceci. Está Abigail también con nosotros. Ceci, responsable de todo un centro de rehabilitación que no tengo ahorita para volver a leer el nombre. Debo de confesarlo que corrí bastante el día de hoy, entonces no tengo aquí mi apunte. Entonces está Ceci Cortés nuevamente con nosotros, que ya nos habló del trastorno del espectro autista hace como un mes, creo, ¿verdad, Ceci? Sí, más o menos. Más o menos. Como sí, un mes aproximadamente, aquí en Abaco, en live. Y ahora, pues nos va a hablar de, voy a pasar yo sola la presentación y ya ahorita, no, mira, creí que era otra diapositiva, así. Ahora nos va a hablar de la comunicación aumentativa alternativa y el método Teach. Los y las invitamos a que vayan dejando sus preguntas en el chat y iremos resolviendo al final, ya que muchas veces nos surgen las preguntas, las ponemos y Ceci nos va resolviendo a lo largo de la charla. Entonces, sean pacientes, ustedes vayan registrando sus preguntas, Abigail y yo estaremos atentas. Bueno, yo creo que más Abigail que yo, porque yo ando aquí en todo al mismo tiempo, entonces Abigail va a estar muy atenta a las preguntas. Y al final damos el espacio para responder. Entonces, bueno, yo estoy haciendo tiempo, pero yo creo que ya son 7:03. Y de cualquier forma, para quien ya está conectado, conectada, o se conecta más tarde, recuerden que queda grabado y que también subimos el video, queda grabado en Facebook y lo subimos a YouTube y les compartimos el enlace de ser posible hoy mismo en la noche o más tardar mañana muy temprano, para que tengan el acceso a la información. Entonces, pues ahora sí, yo voy a cerrar micrófono, voy a cerrar cámara para que quede Ceci totalmente como dueña del espacio de Zoom. Adelante, Ceci. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Pues es la segunda ocasión que nos toca estar aquí. Les agradezco mucho que nos permitan compartir en este espacio este tema, que bueno, es un tema que a mí me encanta, es el tema que utilizo todos los días para mi trabajo. Y bueno, como ya les comentó Flor, el día de hoy vamos a hablar sobre los K, sobre comunicación aumentativa alternativa. Y bueno, vamos a platicar un poco acerca también del método Teach, pero antes vamos a definir qué es la comunicación aumentativa alternativa y derivada de esto que viene lo que es el lenguaje y la comunicación. Vamos a pasar a otra, por favor, Flor. ¿Qué es el lenguaje? Fíjense que es muy común que cuando llegan a la consulta los papás, digamos que la primera necesidad que tienen es que los pequeños hablen. Es lo primero que dicen. Sobre todo los niños que tienen trastorno del espectro autista, pues a sus papás les preocupa mucho que no sepan cuando tienen algún dolor, ya sea por enfermedad, que no expresen como sus sentimientos, y entonces lo primero que dicen es, pues necesito que hable porque no habla. El lenguaje, pues ya sabemos que es la capacidad propia del ser humano para poder expresar sentimientos y pensamientos. Pero justo ocurre, podemos pasar a la otra, por favor. Ocurre que en muchas ocasiones propiamente no necesitamos del lenguaje oral, que es, digamos, como la primera necesidad que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos como padres esta necesidad. Entonces, lo que nos debe de quedar como muy claro es que el lenguaje no es lo mismo que la comunicación. Entonces, todo pequeño, aunque tenga un problema de lenguaje, siempre tiene una comunicación. Desafortunadamente, no puede ser esta comunicación siempre asertiva. La mayoría de las veces, cuando los niños presentan algún trastorno, alguna discapacidad, alguna necesidad, pues no tienen un lenguaje oral como el que estoy teniendo yo en este momento, pero sí comunican a través del llanto, a través de los berrinches,
a través de tirarse al piso, de morderse, incluso de golpear a los propios papás. No es, vuelvo a repetir, una comunicación muy asertiva, pero sí comunican. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la comunicación aumentativa alternativa, que nosotros la vamos a encontrar como K, cuando se pongan a buscar y digamos, híjole, ¿qué es eso? Nos habla justo de comunicación aumentativa alternativa. Esta incluye todas las modalidades de comunicación, aparte del habla, ¿no? Todo lo que podamos utilizar para expresar nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ideas. Y entonces, propiamente la comunicación aumentativa alternativa la llevamos a cabo para todos estos pequeños que tienen un problema severo en cuestión al lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje? El lenguaje en muchas ocasiones, específicamente para los niños que tienen un trastorno del espectro autista, les digo a los papás, para que sea como un poquito más clara la situación, la cabeza es como si fuera una computadora, pero en esa computadora tenemos muchísimos archivos, pero están completamente desorganizados. Entonces, lo que necesitamos es empezar a ayudar al niño a que tenga una mejor estructura, una mejor organización, pero no lo vamos a hacer tratando de que queramos que ellos forzosamente hablen. No, vamos a tratar de reforzar justo esta comunicación aumentativa alternativa. Nosotros tenemos mucha comunicación aumentativa alternativa en nuestro día a día, nada más que a lo mejor no le hemos puesto un nombre. El ejemplo podría ser cuando nosotros llegamos a un lugar, sabemos que no debemos de estacionarnos en ese lugar porque hay un pictograma. Entonces encontramos una E mayúscula con una diagonal y entonces decimos, no nos podemos estacionar aquí. Es un código que ya tenemos de algo aprendido a través de esta comunicación aumentativa alternativa. Y no necesariamente tiene que estar alguien diciéndome que no puedo estacionarme en ese lugar. En ocasiones, por ejemplo, vamos al baño y no está como tal escrito mujeres y hombres, sino que hay alguna imagen que se relaciona con nuestro género. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hay alguien ahí que me diga, oye, tú no puedes entrar aquí, tienes que entrar al baño de allá, sino que propiamente esta comunicación la hemos relacionado con estas imágenes y es lo que tratamos de hacer propiamente con los pequeños, que ellos utilicen instrumentos para que puedan facilitar esta comunicación. Entonces, ¿a través de qué lo hacemos? A través de tableros que tengan dibujos, que tengan símbolos, para que puedan ayudar a los niños tanto de nuestra parte poder comunicarnos de una forma favorable, como por parte de ellos poder expresar lo que sienten. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar con una serie de cosas que nos van a facilitar esta comunicación, pero realmente, ¿a qué va a ayudar esta comunicación? Vamos a pasar a la otra. Los beneficios que tenemos con la comunicación aumentativa alternativa es que finalmente se reduce mucho la frustración de los pequeños porque claro que en ocasiones es muy, muy desesperante para ellos el no poder comunicar esta necesidad que tienen. Obviamente el comportamiento también cambia muchísimo porque ya está expresándose de una manera más fácil. Puede integrarse un poquito más con sus demás compañeros y bueno, en muchas ocasiones empieza a aumentar el habla. Ojo, no estoy diciendo que con estos tableros los niños van a comenzar a tener un lenguaje oral. No necesariamente. Pasa en algunas ocasiones y en algunas ocasiones no. También ocurre
que, bueno, se van mejorando las relaciones en todo su entorno, porque, vuelvo a repetir, empieza a ser como más estructurado y más organizada la situación. Entonces, bueno, la comunicación aumentativa alternativa es, por supuesto, un gran beneficio para los pequeños que tienen altas dificultades en el lenguaje oral. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, los objetivos de esta sesión específicamente es que podamos aprender sobre estos K, que ya comentamos que es comunicación aumentativa alternativa, poder adquirir algunos conceptos, aprendizajes y estrategias sobre el método Teach, que es un método que se relaciona con estos sistemas, poder modificar obviamente las rutinas que tienen en casa los pequeños, en la escuela, y todo obviamente con la finalidad de que el pequeño tenga una mejor calidad de vida. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito sobre el método Teach. ¿Qué es el método Teach? Entonces, ya hablamos de la comunicación aumentativa alternativa. Y a su vez, esta comunicación aumentativa alternativa se lleva a cabo con varios sistemas de comunicación aumentativos alternativos. El día de hoy quisiera decirles que vamos a ver completamente el método Teach. La realidad es que no es así. El método es bastante amplio. Yo traté de que el día de hoy les diera como las características principales para que realmente podamos empezar a aplicar algunas cosas en el aula, que me parece que son muy importantes, pero el decirles se van a llevar completa toda la metodología, les mentiría porque realmente es muy extensa. Entonces, este sistema aumentativo alternativo de comunicación Teach significa en castellano tratamiento y educación de niños con autismo y problemas asociados de comunicación. Es muy importante que tomemos en cuenta que este tratamiento no solamente, como su nombre lo dice, se utiliza con niños con TEA. Eso es importantísimo. Esta metodología fue creada aproximadamente en los años 70 por el doctor Eric Schoplet, y he de decirles que en ese entonces efectivamente nada más estaba enfocada para los niños con TEA. Sin embargo, al paso del tiempo se fueron dando cuenta que también funcionaba muy bien con los chicos que tenían problemas asociados de comunicación. Entonces, ojo, profesores, esto no quiere decir que nada más lo vamos a aplicar con los niños con autismo, sino con todos los niños. Incluso yo me atrevería a decir que cuando los niños tienen muchos problemas de estructura, de organización, de malos hábitos, es un método realmente que nos ayuda a favorecer muchas habilidades. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, el objetivo principal de la metodología es poder hacer niños autónomos e independientes. Obviamente que tengan aprendizajes significativos, que realmente todo lo que nosotros le vamos a enseñar los lleven a cabo en su vida cotidiana. Y obviamente lo principal, que es mejorar la comunicación de su entorno familiar, escolar y terapéutico. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, lo que nos debe de quedar como muy, muy claro de esta metodología es que es una metodología que ayuda mucho a los niños que tienen no solamente estas dificultades de no poder hablar, sino también de no poder comprender, de no poder tener esa facilidad de entender lo que nos están queriendo decir. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones lo que reciben los niños de nosotros, o sea, hace su lenguaje receptivo, no es tan fácil entenderlo. Entonces, cuando yo utilizo esta comunicación aumentativa alternativa a través de una imagen,
de la verbalización que yo estoy realizando con él y de la acción, es muchísimo más fácil entender lo que queremos decirles. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un tablero. Es un tablero que comúnmente utilizan los profesores en el salón, donde se ponen en cada tablero. Estas son agendas visuales, la actividad que nosotros necesitamos que realice el pequeño. Entonces, hay muchas cosas que son como muy importantes llevar a cabo en estas agendas visuales. Primero que nada, utilizar una fotografía del pequeño para que el pequeño identifique que esa agenda visual le pertenece. Pasamos a la siguiente, por favor. Después de esta imagen, de esta fotografía del pequeño, entonces en la parte de abajo vamos a poner su nombre y lo vamos a poner escrito. Vamos a utilizar forzosamente la ortografía a la cual nosotros estamos acostumbrados, mayúsculas, minúsculas y acentos. Entonces, todas las, digamos, los tableros que vamos a utilizar siempre deben de ser muy coloridos para que sea muchísimo más fácil comprender cualquier situación que nosotros querramos dar a conocer al pequeño. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta agenda personal? Esta agenda personal, lo que primero necesitamos realizar nosotros como profesores es obviamente tener nuestra planeación a la mano y poder poner en esta agenda personal todas las necesidades que vamos a requerir que ese día se trabajen con el pequeño. Esta agenda también se hace en casa. De hecho, se pide a los papás que desde que los niños inician el día puedan tener esta agenda. Yo tengo, por ejemplo, aquí mi agenda, ¿no? Aquí me faltó, por ejemplo, mi fotografía. Tengo el día de la semana que amaneció y empiezo con mi pictograma de que me tengo que levantar. Estos pictogramas, utilizamos entonces nuestra agenda y se la ponemos al niño en un lugar a donde la tenga accesible para que la pueda manipular, porque él va a ir quitando estos pictogramas conforme vaya realizando estas actividades que se le están pidiendo. Entonces, nosotros como profesores, como con anterioridad hicimos una planeación, debemos de tener nuestra agenda en la escuela para que el niño sepa cuáles son esas actividades que tenemos que realizar. La siguiente, por favor. Entonces, estas agendas nosotros podemos realizarlas con el material que queramos. Por ejemplo, yo les muestro aquí que tengo fieltro. Aquí tenemos unas imágenes donde vemos cartulinas, donde vemos incluso algunas agendas plastificadas donde vamos poniendo los pictogramas. Y bueno, aquí la idea es que el niño pueda manipularla, que le llame la atención y que realmente entienda lo que nosotros queremos decirle, porque ese es el objetivo, que él vaya comprendiendo las acciones. Entonces, ¿qué características deben de tener estos pictogramas? La siguiente, por favor. Los pictogramas deben de cubrir las necesidades del pequeño, forzosamente. Por ejemplo, estos pictogramas que estamos observando aquí, está escrito la acción y está mal escrita. Está mal escrita porque se encuentra todo en mayúsculas. Esto es importante, sí. Les mencionaba que hay que utilizar las reglas ortográficas de forma adecuada, porque en muchas ocasiones los niños empiezan a adquirir el proceso de la lectoescritura a través de estas agendas.
Lo que es muy importante que debemos de tomar en cuenta es que estas agendas se deben de utilizar siempre de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, justo como nosotros escribimos. ¿Qué características debe de tener el pictograma? En el método Teach, en la certificación, nos dicen que el pictograma debe de medir 5 por 5, que debe de ser a color. Es muy importante. No es lo mismo que yo le presente al niño un pictograma en blanco y negro a que yo le presente un pictograma a color. Obviamente al niño le va a llamar muchísimo más la atención el que tiene color. En este momento el niño no sabe leer, tiene un problema severo, no importa. De todas formas, es importante que nosotros pongamos la acción. Yo les digo a los papás, si tú en casa tienes problemas muy severos de visión, el método dice que utilices el pictograma y que lo realices de 5 por 5, pero yo recomiendo que sea un poquito más grande, sobre todo si no sabemos que el niño tiene un problema de visión, pero en casa mamá y papá tienen miopía y astigmatismo, entonces hay altas probabilidades de que el niño tenga problemas visuales. Entonces, hacerlo un poquito más grande, pues no nos va a quitar nada. Continuamos, por favor. Ahora, ¿cuándo nosotros tenemos que utilizar una secuencia de pictogramas? Ojo, es muy importante lo que les voy a mencionar. Esto que estábamos viendo al principio es una agenda visual, una agenda como la agenda que nosotros utilizamos para recordar las actividades que tenemos que hacer durante el día. Esta agenda visual no es lo mismo que lo que nosotros estamos observando en este momento en la pantalla. Lo que estamos observando en este momento en la pantalla es una secuencia de pictogramas. Fíjense bien, si nosotros ponemos en nuestra agenda visual un pictograma donde yo le indico al niño, vamos al baño, y el niño le cuesta muchísimo trabajo seguir la indicación de vamos al baño, entonces también tengo que tener yo esta secuencia de pictogramas en el baño, donde le dé las indicaciones todas y cada una de ellas para poder realizar únicamente esta acción que es ir al baño. Hay niños que les dices, vamos al baño, y ellos inmediatamente caminan hacia el baño, se bajan sus pantalones, se bajan su boxer y hacen del baño, pero hay otros niños que no. ¿Esto qué quiere decir? Que está muy, muy comprometida la comprensión y entonces necesitamos ayudarlos. ¿De acuerdo? Entonces, es súper necesario que nosotros estemos reforzando esta parte con ellos para que sea muchísimo más fácil poder aclararles estos puntos. Les voy a dar un ejemplo que es un ejemplo que me encanta. Siempre que doy esta plática lo menciono porque de verdad es un gran ejemplo. Tenía una mamá que trabajaba con ella estas dificultades con su pequeño y empezamos a trabajar la situación de lavarse las manos. Ahí denme un minuto porque mi computadora se va a apagar y no me había dado cuenta, disculpen. Entonces, lo que sucedió fue que le dimos un pictograma a la mamá, yo le pregunté, ¿vas a poner el pictograma en el lavabo? El niño tiene que realizar esta acción, es una acción que tienes que realizar de forma continua, necesitamos que lo hagas todos los días para que para él sea muchísimo más fácil comprender. Entonces le dimos un pictograma con toda esta situación. Estuvimos trabajando cerca de 4 meses aproximadamente y lo que sucedió fue que el niño no comprendía lo que nosotros queríamos que él hiciera. Entonces su mamá me dijo, Ceci, ya pusimos el pictograma, no sé qué es lo que está sucediendo, y le dije,
está muy raro, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces le digo a su mamá, ¿qué te parece si me haces favor y le tomas una fotografía del lugar a donde le pones el pictograma? Y entonces resulta que el lugar a donde él se lavaba las manos era un lavadero. Ellos vivían en una vecindad, compartían el excusado, no tenían un lavadero, se lavaban las manos, perdón, no tenían un lavabo, tenían un lavadero, se lavaban las manos en el lavadero, agarraban una cubeta, la llenaban, agarraban la jícara, se lavaba el niño las manos y se lavaba el niño las manos con jabón sólido, no líquido. Entonces dijimos, pues es que aquí realmente las que estamos teniendo los problemas somos nosotros, estamos teniendo problemas severos de comunicación con él, porque evidentemente él no está entendiendo lo que nosotros queremos decirle, no por él, sino por nosotros, porque nosotros nos estamos comunicando muy mal. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver la secuencia de pictogramas que nosotros le estábamos poniendo con su realidad. Entonces, esto es algo que también debemos de tomar muy en cuenta. Habemos personas que vivimos en departamentos, otros en casas. Entonces, todas las agendas, todos los pictogramas deben de ser relacionados con sus necesidades y con sus características. Si el niño se lava las manos con jabón sólido, pues no le podemos poner un jabón líquido porque tiene severos problemas de comprensión. Y lo más común que escucho entre los papás es, pero es lógico, ¿no? Es lógico, se tiene que lavar las manos. Es lógico para ti, es lógico para mí. Para él no es lógico. Recordemos que si estamos trabajando con estos sistemas aumentativos alternativos es porque realmente nuestros pequeños están teniendo bastante dificultades en comprender lo que nosotros les queremos decir. Entonces, por eso estamos utilizando estas herramientas. Continuamos, por favor. Entonces, fíjense bien, aquí les puse como para que nos quede más que claro. Vamos a darle otra tecleadita ahí, Flor, por favor. El pictograma tiene una palomita, el pictograma que tiene la imagen con la acción. Recuerden, esta acción debe de ser en minúsculas porque no vamos a utilizar solo mayúsculas, sino vamos a utilizar las reglas ortográficas como debe de ser. El otro tiene un tachecito porque justo lo que nos falta es la acción. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que los pictogramas los enmiquen. La mica dura puede ser muy funcional porque este material lo vamos a estar utilizando por mucho tiempo. Si nosotros no lo enmicamos, vamos a estar tirando a la basura mucho papel porque el niño, como lo tiene que estar manipulando, entonces no le va a funcionar si no está enmicado. Y bueno, esta agenda debe de estar en un espacio manipulable, ¿sí? Tanto en la escuela como en la casa. Tenemos que reforzar todos los días estas acciones. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Es súper importante que nosotros tomemos en cuenta que la rutina nos va a permitir que el pequeño pueda comprender con mucha facilidad estas acciones. ¿Esto qué quiere decir? Un hábito dicen que se adquiere después de 21 días, pero después de 21 días que estuviste trabajando todos los días las mismas acciones de forma continua. Entonces, yo siempre les digo, para poder utilizar una comunicación aumentativa alternativa, hay 3 claves que son sumamente importantes. La primera, la constancia. Si nosotros lo realizamos todos los días, el niño va a comprender lo que nosotros queremos que él aprenda, que él entienda. Entonces, la constancia es clave para estas situaciones. La siguiente es anticipar las cosas.
La agenda nos puede ayudar mucho cuando nosotros utilizamos alguna actividad que no sea común para el niño, como por ejemplo ir al dentista, cuando vamos a empezar a llevarlo a clases de natación. Si nosotros empezamos a anticiparle estas acciones con nuestra agenda, con nuestro pictograma, el niño comprende mucho mejor lo que nosotros le queremos decir y no entra en ansiedad como en muchas ocasiones ocurre. Esto puede pasar, por ejemplo, también con los profesores, ¿no? Que de repente ocurre que un día tienen clase de computación, otro día tienen clase de educación física. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ayudarles a comprender cuál es la acción que van a realizar con este pictograma. Porque en muchas ocasiones están trabajando los niños y de repente los sacamos y entonces entran en ansiedad porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces es como sumamente importante. Y la siguiente que es muy importante también es no dejarles de hablar, porque esto también llega a ocurrir. Decimos, bueno, ya tiene esta herramienta, entonces, ¿con qué lo vea? No, es importante que nosotros verbalicemos, actuemos y observemos. Pasa en muchas ocasiones que decimos, ni siquiera voltea a ver porque él ni siquiera tiene atención, le cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿será necesario que yo tenga la agenda? Sí, hay pequeños que obviamente tienen atención dispersa y no necesariamente voltean a ver y te siguen la acción. Obviamente no realizan la acción como tal. Sin embargo, sí ayuda mucho estas agendas visuales a poderlos organizar. La siguiente, por favor. Ahora, estas agendas las vamos a ir trabajando, obviamente, lo que yo les decía hace rato, como un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, yo, Cecilia, terapeuta de comunicación y lenguaje, trabajo en el consultorio con esta agenda. Y lo que hago es pedirle a los profesores y pedirle a los papás que trabajemos de la misma forma. Si nosotros unificamos este trabajo, los niños empiezan a tener bastantes aprendizajes y en algunas ocasiones empiezan a tener lenguaje oral. Y si no lenguaje oral, una comunicación mucho más asertiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que es muy importante mencionarles es, para que el niño también pueda organizarse, nosotros necesitamos estar organizados. ¿Qué pasa si ellos están en un lugar tomando clase que está completamente desorganizado? Yo tengo mi agenda, le digo, mi vida, ve por los cuadernos de español, por favor. Y resulta que los cuadernos de español están revueltos con los de matemáticas o con los de historia, y entonces él, pues obviamente, no entiende lo que le estás diciendo. Entonces, el espacio tanto del consultorio, aunque acabe hecho trizas el consultorio, pero al inicio de la sesión tiene que estar organizado. En la escuela tenemos que estar organizados. En la casa tenemos que estar organizados. Otro ejemplo que les quiero dar que me encanta, también era sobre un pequeñito que tenía en su agenda visual que tenía que vestirse y desvestirse. Entonces al principio le costó como mucho trabajo a su mamá porque me decía, pues este pobre niño parece caja fuerte porque se pone una playera de un color, un calcetín de un color, otro calcetín de otro color. Y yo le decía, ok, poco a poquito tenemos que irlo organizando con esa situación. ¿Qué te parece si le tomas una foto a tu closet para que yo me dé cuenta? Entonces, bueno, sí, efectivamente a lo mejor el niño no se combinaba, no se ponía todo como muy armónico. Sin embargo, ¿qué era lo que sucedía?
que el closet estaba completamente desorganizado. Entonces, una ropa encima de la otra, los calzones, las camisetas, los pantalones, todo completamente hecho bolas. Entonces le decía yo, ¿cómo pretendes que tu pequeño vaya organizando esas cosas si tienes un relajo en el closet, ¿no? No es lo mismo que tengas un cajoncito donde estén organizadas la ropa interior, en otro donde estén colgados los pantalones y entonces él pueda ir organizando esto. Entonces, sé que a lo mejor algunos profesores van a decir, es muy difícil poder tener organizado un salón y menos con los niños. Y eso puedo entenderlo porque realmente o sea, los pequeños van desorganizando todo esto, pero no es lo mismo que inicien con el salón organizado y que traten de darle un poquito de estructura a que todo el tiempo esté desorganizado. La siguiente, por favor. Entonces, recordemos, la agenda individual, la agenda visual, se tiene que hacer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Nosotros podemos ir poniendo como este toquecito, como nosotros queramos. Por ejemplo, esta agenda se las puse porque justo es una agenda que está bien hecha, pero no tiene color, lo que yo les mencionaba hace rato. Y otra clave para poder empezar a trabajar con estas agendas es que siempre vamos a tener que reforzarlo en sucesión progresiva. ¿Esto qué quiere decir? No porque el día de hoy estemos platicando de esto, nosotros como profesores decimos, pues ya sé, voy a organizar mi salón y el día de mañana llego con mi pequeño que tiene un trastorno, que tiene un problema de comprensión, que tiene una discapacidad intelectual, que tiene TEA, y digo, desde hoy vamos a empezar a trabajar así. Pues obviamente nos va a mandar a volar. ¿Por qué? Porque necesita que esto se trabaje de forma progresiva, o se hace poco a poco, poco a poco. Yo tengo pacientes que no tienen una hora para despertarse, no tienen una hora para dormir. Por lo mismo, no tienen un control de esfínteres, o sea, se siguen haciendo del baño, utilizan pañal, no tienen una hora para desayunar, no tienen una hora para comer, no tienen una hora para cenar. Entonces, imagínense, cuando empezamos a trabajar esto, les digo a los papás, ve haciendo tu agenda. Primero vas a hacer la agenda de forma escrita para que veas todas las acciones que tiene que realizar. Y después vas a ir identificando de todas las cosas que estamos platicando, cuáles son los hábitos que definitivamente no tiene establecidos. Terminan llegando a consulta a decirme, no, pues es que definitivamente tenemos que reorganizar todo, ¿no? Porque en muchas ocasiones pasa que como los niños están muy pequeñitos, no van a la escuela y más en esta temporada que estamos en contingencia sanitaria, entonces los niños pues obviamente tienen un relajo, se despiertan a la hora que sea, duermen a la hora que quieren y obviamente no tienen ninguna estructura de esta situación. Entonces yo no puedo llegar a implementar de tajo todas estas actividades. Tengo que hacerlo poco a poco para que el niño lo vaya aceptando cada vez más. La siguiente, por favor. Entonces, todos estos pictogramas, ¿de dónde salieron? ¿Cómo los vamos a hacer? ¿De dónde los vamos a sacar? Hay un portal que se llama Arasac. Es un portal gratuito que yo utilizo todos los días para trabajar. Arasac viene de Aragón, España, y SAC viene de Sistemas Aumentativos Alternativos de Comunicación. Si ustedes googlean Arasac, les va a salir el portal. Lo que necesitan hacer es crear una cuenta. Para crear esta cuenta, lo único que les va a pedir es un correo
y les va a pedir una contraseña. Después, ustedes pueden meterse las veces que quieran y poder utilizar todos estos fabulosos materiales que tienen. Es un portal obviamente gratuito, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene, digámoslo así, de no tan bueno este portal? Como es un portal español, debemos de tener mucho, mucho cuidado porque ellos utilizan muchas palabras que nosotros no utilizamos o que incluso para nosotros son una grosería. Entonces, es un portal muy bueno que nada más debemos de tener cuidado con la situación de lo que viene escrito. Pero de ahí en fuera, yo les puedo decir que de verdad es un portal increíble donde nosotros podemos sacar infinidad de material. Entonces, aquí es donde vamos a poder sacar todos estos materiales para poder realizar nuestra agenda visual. La siguiente, por favor. Y bueno, obviamente no solamente tiene material que pueden ustedes utilizar para estas agendas visuales, tiene muchísimos otros materiales para poder trabajar infinidad de temas. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, esta es una actividad como lo que mencionábamos hace rato, cuando nosotros le ponemos a lo mejor en la agenda visual a nuestro pequeñito, el lávate los dientes, si el pequeño no entiende la acción, es porque tiene muchas dificultades al comprender, entonces ponemos nuestra secuencia de pictogramas en el lavabo o en el lugar a donde él se lave los dientes para que vaya comprendiendo poco a poco las acciones que tiene que realizar. ¿Qué le falta, por ejemplo, a esta secuencia de pictogramas? La acción escrita. La siguiente, por favor. Ahora, en muchas ocasiones pasa que nosotros le ponemos al pequeño en esta agenda visual para poder tener esta buena comunicación que necesitamos que se desvista o que necesitamos que se ponga a hacer la tarea o que solamente va a estar poco tiempo observando la televisión. El tiempo para nosotros es muy fácil poderlo visualizar a través de un reloj, a través de un teléfono. Para los niños es muy difícil poder comprender este tipo de conceptos. Yo no puedo decirle a un niño que tiene un trastorno, tienes 5 minutos para desvestirte, porque realmente le es muy difícil poder comprender esta situación. Entonces, lo que podemos utilizar es una aplicación, que también es una aplicación gratuita, que se puede utilizar tanto para Android como para iOS, que se llama Tempus. Como su nombre lo dice, es para el tiempo, es un temporizador. En el temporizador lo que ocurre es que este circulito que nosotros estamos observando se empieza a llenar. Puede ser con música o sin música. Nosotros le ponemos una actividad a nuestro pequeño y cuando le ponemos esta actividad, lo que le digamos, por ejemplo, en este caso, la característica que se ve aquí es de una persona que está viendo la televisión, yo le puedo decir, tienes 1 hora para ver la televisión. Y entonces le pongo el temporizador, le pongo su pictograma para que él observe, o incluso en el mismo temporizador también hay pictogramas, y entonces le dejo el temporizador ya sea en la tableta o ya sea en un teléfono, y entonces él va a comprender lo que yo quiero decirle. Claro que no va a ser tan fácil como lo estoy mencionando. El temporizador es algo que tenemos que estar trabajando continuamente. Va a llegar el momento en que ya no lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo, por ejemplo, en la escuela? ¿Qué es lo que podemos hacer para que el pequeño vaya comprendiendo esto? Por ejemplo, aquí tengo una tabla
donde necesito que el niño vaya comprendiendo lo que tiene que hacer al inicio, cómo tiene que trabajarlo y cuándo lo va a terminar. Puedo yo ponerle justo el temporizador, ponerle en esta parte los pictogramas como para que vaya identificando justo lo que les acabo de mencionar. En muchas escuelas, en las escuelas regulares, en las escuelas de los niños neurotípicos, ¿qué quiere decir neurotípico? Un niño que no tiene un trastorno, que no tiene una dificultad, porque no me gusta decir niños normales, porque les decía yo la sesión pasada, ni siquiera soy normal, yo no somos normales, es muy complejo este término. Y los niños atípicos son los niños que tienen justo un trastorno del neurodesarrollo, alguna discapacidad. Entonces, ¿qué pasa con estos pequeños? En las escuelas regulares de los niños neurotípicos, en muchas ocasiones les ponen normal un relojito y les ponen justo una flechita y les dicen, tienen tanto tiempo, cuando la manecilla grande llegue a donde está la flecha, se terminó el tiempo y tienes que entregar tu trabajo. Pero para un niño con un trastorno del neurodesarrollo es mucho más difícil comprender esta parte. La siguiente, por favor. Por eso entonces vamos a trabajar con el temporizador para que sea mucho más fácil. Quiero mencionarles antes de justo decirles esta parte de esta aplicación, que yo nunca empiezo este tema justo con la tecnología. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que los niños no deben de utilizar tecnología a edades tempranas, porque los sobreestimula. Si no mal recuerdo, ahí que me corrija Flor o Abigail, creo que es algo que platicamos la sesión pasada, un poco en relación con esto. Y bueno, yo he leído mucho acerca de esto. Hay muchos papás que me debaten y me dicen, Cecilia, mi hijo con la tableta ha aprendido a hablar inglés, las letras, ha aprendido a leer y escribir. No lo dudo, no lo dudo. Creo que actualmente la tecnología sirve para muchas cosas, pero también es importante que nosotros tomemos en cuenta que la tecnología también tiene sus estragos, ¿sí? Entonces, yo no soy como muy fan de recomendar estas aplicaciones precisamente por eso. Prefiero que ustedes utilicen este tipo de agendas porque los niños tienen una sobreestimulación importante. Los estudios dicen que hay muchos niños que tienen muchas dificultades para atender. ¿Por qué? Porque las tabletas, los celulares emiten una luz azul. Y entonces cuando los niños están enfrente del profesor en el aula, les cuesta muchísimo trabajo poder atenderlos porque justo no emite el profesor la luz azul que emiten los teléfonos y las tabletas. Entonces, esta aplicación es una aplicación muy buena que yo recomiendo para utilizar agendas visuales cuando se van de vacaciones o cuando, por ejemplo, los profesores los llevan a alguna excursión y de verdad, pues no se pueden llevar la agenda de todos los niños. Entonces, es cuando yo recomiendo que a lo mejor utilicen este tipo de herramientas. Pictogram Agenda es una aplicación gratuita que justo nos ayuda también a hacer esta comunicación aumentativa alternativa, que es justo esta agenda. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es que obviamente no van a tener que estar buscando ustedes en Arasac los pictogramas, recortarlos, enmicarlos, efectivamente, no van a tener que hacer toda esa chamba. Sin embargo, como es una aplicación que se utiliza a nivel internacional, le pueden poner el idioma que ustedes quieran, pero justo también se utiliza para, en español, se utiliza el español de España.
Entonces, hay muchas cosas que dice que nosotros no utilizamos. Entonces, ahí deben de tener mucho cuidado. Y deben de tener mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, con los niños con autismo, que son como muy literales, que cuando aprenden algo es muy difícil que lo desaprendan, les digo yo a los papás, que son como muy inflexibles para muchas cosas. Entonces deben de tener como mucho cuidado con esta situación. Sin embargo, bueno, creo que es una muy buena aplicación. También se puede bajar tanto en Android como en iOS. Pero yo vuelvo a repetir, no soy fan de que ustedes utilicen este tipo de herramientas precisamente por la situación que les mencionaba anteriormente. La siguiente, por favor. Entonces, realmente la comunicación aumentativa alternativa la podemos encontrar con muchos métodos. El día de hoy solo fue como una embarradita del método Teach. Quiero mencionarles cosas que son bastante importantes. Desafortunadamente, yo me he encontrado en muchas ocasiones con que nos dicen, ven a tomar el curso, te vamos a certificar. Deben de tener como mucho cuidado con esa situación. La certificación solamente se hace en Carolina del Norte. Les mencionaba yo un poquito de la historia que, bueno, se dio más o menos en los años 70 esta metodología y es una metodología que siguen utilizando actualmente en Carolina del Norte. Es una metodología que ha tenido mucho éxito, pero que han sido como muy celosos en relación a sí la han compartido, pero si tú te tienes que certificar, tienes que ir hasta allá. Entonces, sí es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto, porque yo sé que el día de hoy se conectaron muchos profesores comprometidos y de repente, pues bueno, nos metemos a ver actualizaciones y es importante mencionarles esto porque es algo que yo he investigado constantemente, vuelvo a repetirles, es una metodología que yo utilizo de forma constante, que me ha funcionado mucho, pero que es una realidad que aquí no hay una certificación como tal. Sí nos ayudan, mucha gente da estos cursos y realmente son muy funcionales. Yo aprendí de esos cursos, pero en el momento ya de la certificación es el tema, ¿sí? Entonces, pues espero haber aportado muchas cosas. Para mí fue un placer estar otra vez con ustedes. Me hubiera gustado a lo mejor poderles aportar un poquito más, pero les repetía yo al inicio, realmente es un tema bastante extenso. Y bueno, ojalá que de verdad puedan empezar a aplicar este tipo de comunicación con los pequeños, porque es realmente algo muy favorable si nosotros lo utilizamos de forma adecuada. Ok, abrimos micrófonos, Ceci, muchísimas gracias. Bueno, ya invitamos a que pregunten en el chat. Ahorita dejo de compartir para que nos veamos más completas. Y fíjate, de inicio quiero comentar esto que tú mencionabas que es tan importante el uso de tecnología y por ahí ahorita complementar, hacer un comentario de otro punto que tocas tú. No recuerdo, creo que esto nos los comentaste ya en la charla pasada, pero creo que lo platicábamos como tras bambalinas, sí, antes de conectarnos, te compartíamos, no recuerdo si lo hicimos en directo, y por eso retomo la idea. Aquí habría que cuestionarse. Yo también soy partidaria de que los niños hasta determinada edad, ha habido investigaciones que han comprobado esta parte, y comentábamos, nosotros vimos a un niño con trastorno del espectro autista, hace bastante tiempo, yo creo que son como 6 años o 7 años, y fuimos a visitar la escuela. Él estaba en una escuela Montessori y fuimos a visitar la escuela Abigail y yo, porque a veces trabajaba Abigail y a veces trabajaba yo. Entonces las dos estábamos muy involucradas y fuimos a visitar la escuela pues, con la finalidad, como tú dices, de trabajar de una manera conjunta con la escuela, porque aquí, claro, familia,
la maestra de lenguaje y la escuela somos muy importantes, todos. Sí. Fíjate que muy curioso, porque en aquel momento la directora no nos dejó, no nos dio acceso, no voy a decir no nos dejó, pero no nos dio acceso con la maestra ni nada. Ella nos recibió y fue muy, muy interesante que ella nos decía, es que aquí va muy bien, el niño trabaja muy bien, si todo el día está con su tablet. Y Abigail y yo ya no tuvimos como mucho, ¿no? Porque además cuando nosotros tratábamos de presentar argumentos, ¿no? O sea, ella insistió en que el niño iba muy bien. Entonces, aquí lo que habría que analizar es qué tanto está automatizando, mecanizando el comportamiento y dejando a un lado lo que es la comprensión. Claro, claro. Y sobre todo, bueno, esto que tú mencionabas, ¿no? O sea, en muchas ocasiones a mí justo me ha pasado eso y en primera me dicen, pues realmente yo no veo que el niño tenga un problema porque se la pasa con la tableta, ¿no? Entonces les digo yo, no, realmente el niño no tiene un problema. Los que tienen un problema son ustedes, porque claro, si el niño no dice nada, si el niño no requiere atención, pues para ti mejor, porque realmente no estás tú observando estas necesidades que realmente tiene. Entonces, en el momento en que le quitas la tableta al pequeño, entonces realmente te das cuenta de cuáles son esas necesidades que tiene. Fíjate, por ejemplo, a mí me pasa de forma muy continua que los papás no tengan como justo como tan visible esta situación. Entonces, llegan los niños a consulta y llegan con la tableta. Entonces, cuando van a pasar al consultorio, obviamente el papá le retira la tableta. Ya, porque ya vamos a entrar a terapia. Y entonces los niños hacen berrinche, me ha tocado que los muerdan, que los pateen, ¿no? Entonces les digo, ¿sabes qué? Regrésale la tableta. Lo que les mencionaba yo hace rato, por ejemplo, ¿no? Entonces llegan al consultorio y le digo al papá, ¿cuántas horas pasa en la tableta el niño? No, no, apenas se la presté. La verdad, señor, la verdad, Sí. todo el día. Ok, entonces, obviamente, si tú le quitas la tableta en este momento al niño, para él es una agresión. Y lo que yo les decía hace rato del concepto, ¿no? Vamos a trabajar en sucesión progresiva. Si el niño ve 8 horas la tableta, entonces se la vamos a ir retirando 15 minutos, a lo mejor una semana solo 15 Claro. minutos, o sea, 7 horas 45 minutos para que podamos empezar a reforzar esta parte, ¿no? Y lo que yo mencionaba, Flor, obviamente hay algunos niños que sí adquieren muchas habilidades porque actualmente hay muchas aplicaciones para poder aprender muchas cosas. Pero yo digo, bueno, pero ¿cuáles son las ventajas que está teniendo el niño con este tipo de herramientas y cuáles son las desventajas, ¿no? Motrizmente los niños tienen muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque solamente están moviendo los deditos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que lo llevemos al parque, que trepe, que se arrastre, que ande descalzo en el pasto, que haga como todas estas habilidades que son como muy importantes, ¿no? A tener que estar con la tableta. Ahora, también obviamente hay papás que me manifiestan, yo necesito lavar, necesito hacer de comer, sí necesito que si mi niño tiene un trastorno del neurodesarrollo muy severo, pues se quede un poco quieto. Ok, préstale un poquito la tableta si no te está haciendo funcionales, a lo mejor la plastilina o juegos más didácticos, está bien, pero no 8 horas, ¿no? Definitivamente 8 horas es un exceso. Entonces, cuando yo me enteré que empezaron a dar tabletas en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública, yo decía,
pues espero que les den buen uso porque no sé qué va a pasar con eso, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, la ciencia dice que lo ideal es que se les dé a los niños hasta los 12 años. ¿Y cuál es el juguete actual que le llegan a los reyes? Cartas y cartas y cartas y cartas. Realmente. Los juegos, las consolas, ¿no? Todo esto, los celulares. O sea, yo no puedo creer que los papás les compren celulares a los 5 años a los niños. Sí, totalmente. Y fíjate, ahorita que tocas esta parte de cuál es el juguete más solicitado, ¿no? En diciembre, en cumpleaños y demás. Y de hecho, yo debo confesar que de pronto tú te enganchas también como maestro, no directamente en el uso del celular a la tableta, pero yo tengo todavía un chiquito en terapia, digo todavía porque ya tengo por ahí las altas dadas en virtual, porque desde el principio he trabajado en virtual. Y de pronto te lo juro que estamos trabajando con que Mario Bros y Luigi van a poner un restaurante. Porque, porque fue la única forma de que el niño se interesara en las matemáticas, ¿no? Porque si yo le ponía los números nada más y esto, el niño, pues sí, o sea, me ve y sigue la secuencia, pero no tiene ningún interés. Y si el niño no tiene interés, yo no voy a lograr un aprendizaje realmente. En el Claro, momento en que yo le puse las imágenes de Mario Bros y Luigi, le dije, vamos a hacer un proyecto, porque ellos van a poner un restaurante y ahorita ya se van a ir de vacaciones a la mansión de Luigi. Entonces, de pronto, a ti no te queda más que aunque claro, no uses la tableta directamente, engancharte con el tema de los mismos juegos que el niño está viendo. claro, claro. Sí, pero justo esta para ti es como, es una estrategia, pero volvemos a lo mismo. O sea, no te quedó de otra más que poder utilizar esa estrategia porque el niño no tiene otro interés más que esta situación, ¿no? Sí, Entonces aquí la invitación sería para los papás. sí, ¿Qué tipo de juegos le estamos dando a nuestros hijos? Y yo escucho a muchos papás en consulta que me llegan a decir, pero se desarrollan muchas habilidades mentales, de verdad. Entonces yo digo, sí, o sea, sí, hay muchas cosas favorables, tampoco voy a decir que no, pero también necesitamos poner como en una balanza esta situación, ¿no? E identificar realmente si esto es algo que a la larga nos va a ayudar o nos va a perjudicar. Entonces, los niños empiezan a tener problemas de atención, de concentración, problemas visuales. No solamente es como el punto de la inatención, sino realmente ya al enumerar todo este tipo de situaciones, podemos identificar este tipo de cosas. O incluso los propios papás, ¿no? Oye, pues tú me dices que él tiene que trabajar habilidades sociales y que se tiene que integrar con sus pares, pero no quiere. Pues claro que no, porque prefiere estar con el teléfono jugando el juego que le encanta a poder irse a jugar con los demás amiguitos, ¿no? No lo va a hacer porque está demasiado entretenido. Entonces también esa es otra situación, ¿no? sí, definitivo. Ceci, dejando, bueno, con respecto a Eli nos comenta, fíjate, el uso, un mal de muchos, el uso de la tecnología, la nana virtual que todos usan. Y sí, Eli bien dice por la situación actual y en efecto, desde antes, porque a veces pensamos que este periodo de distanciamiento fue el que nos trajo como muchos males. Y yo les digo, acentuó, potencializó una serie de rutinas y hábitos que ya se tenían y que entonces Cierto. se hicieron grandes, ¿no? O se intensificaron muchísimo. Fíjate, algo que decías tú y recordaba yo, llega un día a la consulta una mamá y me dice, ay no, la maestra de mi hijo está loca. Ahora resulta que quiere que se siente a tomar clases con el uniforme.
¿Cómo es posible? ¿Para qué quiere que se sienta? A ver, dígame qué sentido tiene. Le dije, tiene mucho sentido, mucho sentido. No tiene ni idea de todos los problemas que vamos a tener cuando los niños regresen a la escuela, porque van a estar completamente desorganizados y completamente desestructurados. Entonces, si tu pequeño se levanta temprano, se mete a bañar como si fuera a la escuela, se pone el uniforme, se sienta a tomar clases, apaga la computadora, desayuna o el lunch a la hora que le corresponde y sigue toda la misma secuencia que había, va a ser mucho más fácil para él regresar a la escuela, porque en realidad perdió ese hábito de salir de casa, de llegar a las instalaciones, pero finalmente en casa está haciendo lo mismo. Y yo le decía a la mamá, ¿qué estás haciendo tú? Le estás poniendo uniforme de la cintura para arriba. El niño en crocs o en chanclas, ¿no? En calzones. Le pasas la comida por acá por la computadora. ¿Sabes qué va a pasar cuando vaya a la escuela? Va a querer comer y no le van a dar permiso porque hay horarios para hacer las cosas. Claro. Entonces, ¿qué tipo de comunicación estás teniendo tú con tu pequeño que estás haciendo estas cosas y aparte te escucha? Ay, no, la maestra está loca. O sea, ¿cómo es posible que quiera que se siente en uniforme, ¿no? Actualmente, por ejemplo, les puedo decir que los problemas más fuertes que estamos teniendo con los niños en la clínica, que ustedes saben que es la clínica de autismo, justo es eso. De por sí hay muchos niños que tienen dificultades, tienen desintegración sensorial. Entonces hay algunos que no les gusta traer ropa, que no les gusta traer zapatos. Si se quedaron en su casa, ahora tienen que regresar, pues ahora se quieren ir de chanclas los niños, obviamente. ¿A quién no le gusta andar de chanclas? Digo, a mí me encanta andar de chanclas, ¿no? Entonces, sí, estamos teniendo justo esos problemas y ahora vuélvelo a organizar, vuélvelo a estructurar en toda esta situación, porque justo qué es lo que pasó con la contingencia sanitaria, hubo un desorden. Entonces, les juro que hay papás que me dicen, se tiene que bañar, si no va a salir, se tiene que cambiar. La forma en como yo trato como de que se puedan organizar, les digo, ponle la ropa, los niños crecen muy rápido, te la va a dejar muy rápido, mejor que se vista y se desvista. Eso es lo que yo les digo, ¿no? Entonces, de verdad son cositas que vamos sumando y aunado a lo que estábamos diciendo, pues claro que está mejor prenderles la televisión, está como mucho más padre. Cuando llegan a la consulta y da lata, pues no da nada de lata. Pues claro que no, precisamente porque tienen la televisión prendida o porque le prestamos la tableta y el teléfono, ¿no? Y tampoco puede haber una negociación con un niño que tiene severos problemas para comprender. Exacto. Un niño neurotípico le dices, te voy a prestar el teléfono 1 hora, nada más. Lo que yo les mencionaba hace rato, anticipo, solamente 1 hora. Ok. Pero un niño que tiene dificultades para comprender, claro, no lo hace. Y entonces, ¿qué hace? Te golpea, te muerde. Y aún así con los chicos neurotípicos se cuesta trabajo. A mí me pasó que al regresar a las aulas no sabían jugar. Claro. Vamos a jugar. ¿Cómo? O sea, a ver, vamos a levantarnos, vamos a jugar. ¿Tenemos que pararnos? Así claro. Como que, o sea, se están perdiendo como esta parte de la importancia del juego, la diversión del juego, y todo lo están centrando en tabletas, en videojuegos, en estar frente a la pantalla.
El reclaman atención las mascotas. Sí, definitivamente ha sido un gran reto y ahorita Julieta nos dice, bueno, se niegan a encender la cámara. Yo alguna vez observé en plena distanciamiento de los niños que estaba trabajando, 2 estaban en la misma aula y la escuela me dijo, pues entra a Zoom y los observas, ¿no? Porque yo dije, pues ahorita se puede y no interfieres mucho. De verdad, o sea, el 80%, cuando observé a las 8, cuando observé más tarde no era tanto, porque ya había habido un receso, ya, pero cuando observé a las 8, el 70-80% del grupo, bueno, ninguno traía uniforme, que ahorita lo comentaban, ¿eh? Ninguno. Sí. Y el 70% los acababan de levantar, o sea, el pelito ni peinado, o sea, el almohadazo literal, ajá, ¿sí? Y el niño bostezando. Claro. Entonces, ni Sí, siquiera. porque... O sea, te levanto y te pongo en la pantalla, así como, pues, idos los niños, ¿no? O sea, ¿dónde van a aprender de esa manera, por favor? Claro, claro, claro. Fíjense aquí, toda esta importancia de lo que comentamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la comunicación que nosotros les estuvimos dando Claro. a los niños durante esta pandemia? Uh-huh. ¿Qué les dijimos con las acciones que nosotros Claro. realizábamos, ¿no? Entonces, no te bañes, no vas a salir. No, pues de chanclas, no pasa nada, ¿no? Yo lo que decía era, si de por sí fue algo muy complicado para todos, porque es una realidad, fue muy complicado, creo que a todos nos agarró como de sorpresa. A lo mejor creo que en los primeros días pues se valía porque era algo que realmente pues nos sorprendió a todos y no sabíamos cómo hacer muchas cosas, ¿no? Pero después definitivamente uno tenía que retomar la situación y sobre todo con los niños que les cuesta justo como tanto trabajo, ¿no? Poder estructurar, poder organizar nosotros como papás, los propios profesores, que es algo que yo decía, wow, mis respetos. Evidentemente, con todos los profesores que yo tengo contacto, me decían, ahora trabajo más, Cecilia, más de lo que trabajaba, ¿no? Tuve que meterme a investigar de qué forma podía yo transmitirles el aprendizaje a los niños porque no fue nada fácil. No fue nada fácil, definitivamente. Los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, pues obvio, evidentemente hubo niños que las clases virtuales se las pasaban por el arco del triunfo porque definitivamente era muy difícil. He de decirles que muchos de mis pacientes les favoreció muchísimo, sobre todo a los niños, por ejemplo, con síndrome de Asperger, que platicábamos la sesión pasada, digamos, es un autismo más noble, pero más bien por la situación de la desintegración sensorial que tenían, ¿no? Que no tenían que estar escuchando a sus compañeros, que estaban aislados, que no tenían que salir, no tenían que subirse al camión. No, bueno, hubo muchos que era fascinante para ellos. Pero independientemente de eso, ¿qué hicimos nosotros como papás con esta comunicación que generamos con ellos? Entonces, actualmente, ya ahorita, bueno, se empieza, digamos, como a normalizar un poco las cosas. Pero cuando yo les daba la plática a los padres, me decían, ¿y a poco tengo que hacer todo eso si no va a salir? Lo tienes que hacer. Claro. Lo tienes que hacer definitivamente. O sea, no hay más. Tienes que trabajar con él. Y bueno, la realidad es que yo siempre he dicho que los grandes problemas en el mundo son por falta de comunicación. Totalmente. Creo que es un temazo esto, o sea, la comunicación es algo muy importante y que creo que nos cuesta mucho trabajo poder llevarla a cabo de forma adecuada, ¿no? Y bueno, siendo tan diferentes todos, pues muchísimo más. Entonces, realmente por eso es que a mí me apasiona tanto el tema, porque creo que
esta comunicación aumentativa alternativa es algo que de verdad favorece mucho a los niños con diferentes necesidades, con diferentes habilidades, lo que platicábamos la sesión pasada, tomando en cuenta que aprendemos de formas diferentes y en realidad no sabemos si el niño es kinestésico, visual, musical. Esto ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque realmente es un método donde aplican justo mucho la situación auditiva, visual y kinestésica finalmente. Entonces, pues esperemos que todos los profesores que se conectaron el día de hoy apliquen esta metodología y que sigan preparándose. Obviamente hay muchas metodologías. También utilizo una metodología que se llama PECS, que también es un poquito más complicada. Y hay muchas metodologías que se enfocan en los sistemas aumentativos alternativos de comunicación. Pero bueno, hay muy poco tiempo para poder trabajar tantas cosas, ¿no? Claro. Oye, Ceci, nos pregunta Julieta. Sí. Bueno, primero nos pregunta dónde te pueden contactar. Ya encontré perfectamente el nombre completo. Sí. Ceci es responsable del área de comunicación y lenguaje de la Clínica de Autismo y Trastornos del Neurodesarrollo. Lo tengo que leer, ¿eh? Sí, Niños, es que está larguito. Sí, y adolescentes del Servicio de Salud Pública. Entonces, ahí yo creo que ahí te podrían contactar. Y nos pregunta, hablando ahorita de lo que decías de que hay diferentes alternativas y métodos, Julieta nos pregunta, ¿dónde podrían buscar información para la certificación de Teach? Ok. Fíjate que hay muchos lugares a donde podemos hacerlo. Incluso si nosotros, en este momento no tengo el dato, ¿crees que podamos compartirlo en la página, Flor? Claro, Para que, claro que sí. Para que sea como más exacto. Evidentemente hay en muchísimos lugares, pero digamos que el que es como más fidedigno es un portal español que es a donde yo lo tomé. Hace un tiempo estuve estudiando en el Poli tuvieron por ahí un programa piloto y yo tuve la ventaja de que vino justo una asesora de España y nos dio la metodología tanto de PECS como de Teach. Pero ahorita exactamente no me acuerdo. No quiero decir algo que no. Mejor prefiero que lo compartamos. Sí, claro. Para que ustedes lo chequen. A mí me gusta también mucho, me he dado como a la tarea de seguir a una institución que se llama Autismo Puebla. En Autismo Puebla continuamente dan cursos, no son gratuitos, eso sí, sí los cobran, pero son cursos como muy buenos, a mí me han gustado mucho. Hace poquito leí que iban a dar un curso que se llamaba 9 habilidades comunicativas y tenía como referencia justo Teach y PECS. Ellos son buenos, a mí me gusta actualizarme con ellos. Iluminémonos de Azul es una institución que se dedica justo a trabajar con niños con autismo. No propiamente se dedican a dar actualizaciones, pero en ocasiones lo hacen. Ellos más bien se dedican como a la terapia y es sí, es más una situación terapéutica. Pero métanse, así se llama, Iluminémonos de Azul. Apapache es otra institución también de autismo que de repente tiene actualizaciones. Ahora, quiero decirles que, si no mal recuerdo, en febrero más o menos, Indiscapacidad dio una plática donde estuvo Apapache, donde estuvo Iluminémonos de Azul. La plática estuvo increíble y fue gratuita. Entonces,
Son portales que pueden estar siguiendo. Indiscapacidad tiene, por ejemplo, Facebook. De repente llegan a salir algunas situaciones por ahí. El DIF también de repente llega a compartir algunos cursos. Algunos son gratuitos, algunos otros no. Antonio Risoli es el que lleva la clínica de neurodesarrollo en el Hospital Infantil Federico Gómez. La vez pasada les comenté que él da muchas actualizaciones para la prueba EDI. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Si ustedes lo buscan en Facebook, Antonio Risoli de repente empieza a dar también actualización gratuita, hace Facebook Live. Ahorita, la verdad, he estado un poco desconectada porque he tenido como mucho trabajo, pero de repente incluso hasta sube un programa y lo realiza durante más de 2 meses, un día en específico, y habla de muchas cosas. Habla de autismo, habla de conducta, habla de comunicación. Sí. Antonio Risoli se llama. A él también me gusta seguirlo. De lo de la metodología, les prometo que lo busco, se lo comparto a Flor para que lo comparta en la página y entonces ustedes lo chequen. No es barato, pero yo creo que vale mucho la pena. Mucho, mucho la pena. A mí realmente me ha ayudado muchísimo. Y la verdad es que no me he certificado como tal porque no ha habido cómo, pero espero que en algún momento. Muy bien, Ceci. Pues mira, ya no tenemos preguntas. Bueno, Georgina nos comenta la importancia del trabajo colaborativo, sí, definitivamente. Claro. Y como dices, el eje de la vida, la comunicación, y para que se dé un trabajo colaborativo, pues es a través de la comunicación. Y algo que mencionabas hace un momento que también es muy importante es qué estamos haciendo nosotros y cómo nos estamos comunicando nosotros, porque de pronto comunicación alternativa para él, para la niña, para el niño, para mi paciente, para mi hijo, y yo. Exacto. ¿De dónde, sí, no? Sí, sí, definitivo. Fíjate que algo que también les quiero mencionar es, a veces ocurre, y se los digo porque creo que es muy importante, a veces ocurre que desde nuestra trinchera somos como muy, no quiero y no voy a dejar compartir y somos como muy cerrados. ¿Por qué estoy mencionando esto? Lo que decía Georgina, que es sumamente importante. Necesitamos hacer un equipo multidisciplinario para que realmente nuestros pequeños tengan avances significativos. Sí. Yo quiero compartirles. En la clínica, yo doy una plática para los profesores. Les mencionaba la vez pasada que más o menos son cerca de 1,500 pacientes. Y les puedo decir que actualmente este año cumplo 7 años en la clínica y yo creo que he capacitado en esos 7 años a 10 escuelas. ¿Por qué? Porque los profesores de repente no tienen esta iniciativa para hacer las cosas. Yo siempre los defiendo y siempre los defiendo mucho, sobre todo a los que no estudiaron en la escuela normal de especialización, como que defiendo mucho esta parte, que era lo que mencionábamos la vez pasada, que es todo un tema, de decir, pues finalmente esto de la inclusión tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, el hecho de mandarlos a la guerra sin fusil y de decirles, pues tienes que trabajar con los niños con necesidades educativas especiales, sí o sí, pues tampoco está bien. Pero también yo les digo que me enfrento con esta situación de que los profesores no quieren actualizarse en ocasiones, ¿no? Y realmente las pláticas son gratuitas. También pasa, porque sé que también esa es la situación, y bueno, ese es un llamado a la Secretaría de Educación Pública. Digo, también pasa que de repente tienen que hacer todo un trámite para que les den permiso, ¿no? Sí llega a ocurrir. Entonces, yo agradezco
a las escuelas que nos han dado como la oportunidad de hacerlo, siempre les digo a los profesores, obviamente yo no te voy a decir cómo tienes que trabajar porque yo valoro infinitamente el trabajo de los profesores y esa no es mi chamba. Mi chamba es platicarte qué cosas hago yo en el consultorio y qué cosas podrían facilitarte para que tengas una comunicación aumentativa alternativa muchísimo más favorable con el pequeño. Y eso pasa también, ¿no? Que de repente entonces el profesor dice, esta me va a venir a decir cómo trabajar. No, claro que no. Yo no me voy a meter en eso, pero sí, si trabajamos en equipo, la calidad de vida del niño puede ser mucho mejor. Y creo que eso es algo que siempre debemos de tomar en cuenta. A pesar de muchas cosas, perdóname, Abby, a pesar de muchas cosas, de las adversidades, creo que lo que siempre debemos de tener claro es trabajar para que el pequeño tenga una buena calidad de vida. Entonces, ojalá que haya más profesores que quieran estarse actualizando. A mí, pues sí me cuesta mucho trabajo que me abran las puertas en las escuelas y yo sigo y insisto y les digo a los papás, tú llévale la información, tú dile, no le dejes de decir, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Nada. Pues el siguiente mes voy a dar otra. Tú vuélvele a insistir, ¿no? Entonces, pues ojalá que también por este lado digan ellos, sí le entro, ¿no? Porque también entiendo esa parte, lo que yo les decía hace rato. Hay muchos profesores que no lo hacen no porque no quieran, sino porque no saben cómo, ¿no? Claro. Pero habemos personas que queremos. Perdón, Abby. A veces creo que tiene mucho que ver con la carga de trabajo. A veces ellos no quieren cargarse de más trabajo. Y obviamente aplicar este tipo de métodos implica trabajo para él. Entonces, de repente hay profesores que no están como comprometidos a esforzarse más de lo que deberían cuando tienen algún caso de algún niño que enfrenta alguna barrera o una condición. Entonces sí es como un poquito complicado también para personal de UDI, a lo mejor el abrirse las puertas y poder sugerir algo que pudiera mejorar la comunicación de los alumnos o el aprendizaje cuando el docente lo está viendo como carga extra. Entonces, eso también a veces limita mucho esta parte de la comunicación y el aprendizaje con los alumnos, ¿no? Cierto. Y yo a veces, ¿qué crees? Que hasta les digo a los papás, si vas a imprimir un juego, pues ya imprímete 2. ¿Pero para qué 2? Pues para que le ayudes a la maestra también, oye, te va a echar la mano, ¿no? Y siempre se los menciono, incluso tú lo tienes a él y te cuesta tanto trabajo, imagínate ella que tiene 30 chamacos en el aula, ¿cómo le hace? Claro. Entonces, no seas mala, imprímele por ahí las actividades. Entonces, bueno, pues es un todo, ¿no? Es seguir reforzando, concientizando a los papás, a los profesores, también a nosotros como terapeutas y seguir justo reforzando esta comunicación, ir identificando justo cuáles son por ahí nuestras áreas de oportunidad en la comunicación, pues para seguir trabajando, ¿no? Así es. Bueno, pues ya no tenemos preguntas. Ya pasamos a hacer conversatorio, ya haremos un conversatorio próximamente Sí. de diferentes temas, bueno, varios conversatorios. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Ceci, mil gracias, Ceci, por apoyarnos. Y ya no tenemos dudas, entonces dejamos de transmitir, queda grabado, si alguien entró más tarde, lo pueden ver desde el principio, y ya más tarde o mañana más tardar está subido ya en YouTube y les comparto el enlace. Buenas noches a todos, muchas gracias. Déjenme cerrar aquí. Fue un placer, buenas noches, gracias. Adiós. A ver, creo que ya, ¿verdad? Pues según yo, ya.
Ya, según yo, terminé, sí cerré bien, ¿eh? A ver, ahora déjenme checar antes de que nosotros cerremos. Bueno, déjenme parar también la grabación.